Aquel que nos fabricó, nos dejó el manual para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra. ¿Sí o no? Amén. Muchas veces dice, pero hay consejos en la palabra de Dios que son actuales. ¿Alguien te ha fallado alguna vez y has tenido que pagar un crédito tú que no era tuyo? Sí, ¿no? Sí. ¿Pero qué dice la palabra? La palabra dice, no salgas fiador por nadie. A menos que tú estés dispuesto a pagarlo. Alguien me pide una nevera, ¿verdad? Hermano, ¿usted me podría dar la firma para comprar una nevera? Digo, sí, hermano. Cuando yo digo sí, tengo que estar dispuesto a pagarla yo. Si el hermano no puede. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque la palabra de Dios, lo que te enseña la palabra es no salgas fiador de nadie. Cada uno de nosotros, leyendo la palabra, tiene los consejos. El otro día me preguntan, hermano, yo estoy de novio con una persona, dice que cree en Dios, pero se va a jugar a las maquinitas porque tiene problemas. Se va al casino porque tiene problemas. Dice, ¿es de Dios que yo me case con ella? Con él. ¿Y qué dice la palabra? Porque yo puedo dar mi consejo, pero ¿qué dice la palabra? No os hagáis yugos desiguales. Entonces, si la persona está yendo contigo a la iglesia, si la persona se ha convertido a Cristo, no solamente yendo a la iglesia, sino se ha convertido a Cristo, evidentemente necesitamos que Dios haga una obra en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Yo creo que el Señor te ha traído en esta mañana para que el propósito que Él tiene contigo es transformarte. ¿Amén? Amén. Vemos aquí en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver la transformación de un hombre que es mundialmente reconocido, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, si hablamos un poco de él, era perseguidor de la iglesia. Cuando apedrearon al primer mártir, a Esteban, estaba él ahí observando, en primera fila. Y algunos traían las ropas y las dejaban ahí para poder apedrear a Esteban. Pero, ¿quién era este hombre? La Biblia lo describe como un perseguidor de la iglesia. Pero también hay un momento en su vida que se encuentra con la vida misma, con el que puede cambiar y renovar tu vida en un pispás, diríamos, ¿no? En un momento. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana y expresar. ¿Es importante hablar de Jesucristo? Amén. Sí, pues vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15 y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Isaías, capítulo 53, verso del 5 al 12. Amén. Más, dice Isaías 53, del verso 5 al 12. Dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién está hablando la Escritura? Sino de Jesucristo. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartimiento de despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en el Calvario, cuando Jesús estaba crucificado, dice que él oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evidentemente, él sufrió en nosotros, por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Él estuvo muriendo en la cruz del Calvario. Y Pablo le está anunciando a los corintios las cosas que están pasando. Esto lo estamos viendo ahora en el versículo 4. Estábamos en Corintios, capítulo 15, verso 4. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es tremendo, ¿no? Vamos a ir al libro de Oseas. Oseas capítulo 6, verso 2. Oseas le está hablando al pueblo y está diciendo algo tremendo, una revelación tremenda. Dice Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesucristo ha resucitado y vive. ¿Amén? Amén. Y porque Él vive, nosotros que estamos muertos en delito y en pecado, hemos resucitado juntamente con Él, para andar en vida nueva. ¿Amén? Amén. Verso 5. Dice Corintios, capítulo 15, verso 5. Y que apareció a Cefas, después a los 12. Y ahí tenemos una cantidad de... Perdón, pastor, 1 Corintios 5. 1 Corintios 15. Estamos 15, no nos movemos del capítulo 15. Lo que nos movemos son los versículos de las referencias. El que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Amén. Pedro. Muy bien. Se le apareció primeramente a Cefas, después a los 12. Ahí hay una referencia, Lucas 24:34, para los que apuntan, no la busquen. Mateo 28:16-17, Marcos 16:14, Lucas 24:36, Juan 20:19. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahora dice, y por último, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y ahí sí vamos a ir a Hechos capítulo 9.
del verso 3. Y Pablo comienza a contar su testimonio. ¿Sí? ¿Encontramos? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, fíjate cómo lo llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí, si lo traducimos a lo que hablamos siempre, sería, dura cosa es dar patadas a un clavo, ¿no? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías se puso recontento porque iba a hacer la obra. ¿Sí o no? Seguimos leyendo. A ver qué le pasa. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Amén? Amén. Fíjate qué tremendo. Dios tiene un propósito con la vida de las personas. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Y aún hay veces o hay situaciones que nos insta a ir a un lado o nos envía el Señor a ir a lugares que no nos gustaría ir. Porque yo me pongo a pensar en Ananías. ¿Sabía Ananías? Había oído de que Saulo de Tarso perseguía a la gente que invocaba el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Y si leemos un poco antes, en el capítulo 8 de los Hechos, capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba. ¿En dónde? Vaya que bueno el hermanito Pablo. Ahí no era hermano. Ahí era un perseguidor de la iglesia. Ahí era Saulo de Tarso, el que él pensaba que hacía un servicio a Dios,
creyendo que lo que estaba haciendo era bueno para Dios, porque él creía en su propia opinión. ¿Cuánta gente hay hoy día que creen que están haciendo un servicio a Dios y en realidad están yendo contra la palabra de Dios? Están haciendo esto porque hay situaciones en las cuales nosotros que conocemos la palabra de Dios no hablamos del Señor Jesucristo. Pablo, cuando le habla a los Corintios, dice: lo que yo recibí, hermanos, yo recibí que Cristo es el Señor. Yo recibí que Él murió en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Que cuando el soldado romano atravesó su costado, le salió sangre y agua. O sea, el suelo del cuerpo ya no tenía más sangre. Y es que Jesucristo, el que a mí me predicaron, no se quedó muerto. No lo metieron ahí en la tumba y se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó y vive. ¿Amén? Y las referencias nos llevan a que Él fue visto por 500 hermanos. La última vez, ¿por qué estaban reunidos? Estaban viendo cómo el Señor lo elevaba y lo cubría detrás de la nube, pero Él les dijo: así como veréis partir, así volveré. Da esperanza de vida, da esperanza de aquello que necesitamos nosotros para poder creer que tenemos vida eterna. Amén. Sí que vivimos en una vida normal, en nuestro cuerpo de carne, ¿verdad? Que le tenemos que dar 3 veces de comer al día. Algunos hacen dieta y no le dan tanto de comer. Pero siempre tenemos que estar atendiendo este cuerpo, ¿verdad? Amén. Pero el hombre interior, el espiritual, también debemos atenderlo. También se debe alimentar por la palabra de Dios. Amén. Y también debe estar en comunión con Dios para poder ver los milagros que Él prometió que nosotros haríamos en su nombre. Amén. Por eso ahí cuando estamos leyendo en Isaías dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Es cuestión de fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y para creer los milagros no los tienes que ver. Tienes que creer y luego suceden. Por eso he dicho que hay cosas que no cambian. Y esas son las palabras del Señor. Hace 2000 años y un poquito más, ¿verdad?, que se decía estas palabras. Pablo tiene una experiencia y se encuentra en su camino tratando de hacer un beneficio a la iglesia, de hacer un beneficio a Dios, y se encuentra que estaba persiguiendo a la iglesia. Muchas veces nosotros, creyendo que estamos haciendo lo bueno, a veces perseguimos a la iglesia. Porque la Biblia nos manda a que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo amamos? Sí que tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias deliberaciones, pero si realmente amaríamos un poco como ama Jesús, que estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay muchas veces que no sabemos lo que hacemos. Hay muchas veces que hasta que no crecemos y vamos creciendo en la palabra de Dios, metemos la pata. ¿O no? Amén. Porque a gente nos equivocamos. Se dice metemos la pata porque nos equivocamos. Pero si el amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud de faltas, no de pecados, multitud de faltas, nosotros tendríamos que amar como Jesucristo amó. ¿Amén? Amén, Señor. Pero vamos viendo la vida de Pablo. Ahora Pablo le escribe a los Corintios y le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que yo he predicado, el cual también recibiste, del cual también perseveráis. Si tenemos que perseverar en el evangelio de Jesucristo,
porque siempre hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No hace falta hablar de la Trinidad. Para un buen entendido, si son tres y dice que es uno, entonces tenemos que entender que Él es uno. Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios, que es lo que dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo, y en mayúscula, no como en algunos casos alguien escribió un libro y puso a Jesucristo un Dios en minúscula. No podemos decir que es un Dios en minúscula. Es Dios mismo en la función de Redentor. El Espíritu Santo está en la función de Consolador, porque Él dijo: no os dejaré solo, no os dejaré huérfano, enviaré a vosotros el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Y entonces ahora necesitamos orar a Dios y que el poder de la gracia de Dios llene nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y así podamos entender las Escrituras. Yo siempre digo, cuando leo las Escrituras, cuando uno dice: mira, hay alguien que tiene un problema, la Biblia dice: sí, que estás viendo el problema, pero primero fíjate qué tienes en tu ojo. Mira las cosas que tú tienes y luego juzga. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Amén. Necesitamos que el Evangelio de Jesucristo que nos han predicado sea para nosotros la perseverancia. Amén. Dice: lo que perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Retener la palabra en nosotros quiere decir esforzarnos. Quiere decir cada día leer la palabra, cada día orar al Señor, cada día tener esa comunión íntima con Cristo en la oración. Amén. Para que podamos, a través del Espíritu Santo, recibir fortaleza en nuestro espíritu. Amén. 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 Porque ¿a cuánto le cuesta llevar la carne? A mí me cuesta. Y por ahí me enojo. De cómo el pastor se enoja. Me sale el siciliano, digo, de adentro, y madre mía. Pero tengo que tratar de aplacar eso y ser más espiritual. Y para eso necesito conocer la palabra. Y para eso necesito recibir revelación a través del Espíritu Santo para poder entender cómo y de qué manera debo vivir. Como santos, agradando a Dios en todo momento y ser perfectos como Cristo es perfecto. Amén. Amén. Esto es lo que yo necesito. ¿Y usted qué necesita? La palabra lo está diciendo. Y no es porque lo diga el pastor, sino porque la misma palabra te está enseñando y te está diciendo que al retenerla en tu vida vas a encontrar salvación y vida eterna. Amén. Por eso ahora nuestro hermano Pablo dice: y al último se me aparece a mí. ¿Sí? Vamos a leer del verso 7, 1 Corintios 15, verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, y ahora está dando una revelación, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto es una enseñanza para nosotros. Por más que yo trabaje en la iglesia, yo soy el pastor, tengo mis responsabilidades, pero por más que yo trabaje, jamás puedo decir: mira, esto está hecho porque yo he trabajado, sino porque la gracia de Dios está en tu vida y está en mi vida. Amén. Yo a veces me pongo a pensar, hay un hombre que predicó
Pedro, y en 2 predicaciones se convirtieron 8.000. ¿Verdad? Ahora, ¿quién le predicó a Pedro? ¿Ustedes se acuerdan? Su hermano. Su hermano le dice a Pedro: mira, vamos, me parece que he encontrado al Mesías. Y después no dice más nada del hermano. No dice que predicaba, que hacía multitudes, pero de Pedro sí dice. Ahora, ¿quién ganó más almas? ¿Pedro o su hermano? Su hermano. Porque Pedro consiguió 8.000 y su hermano consiguió 8.000 más 1, que era Pedro. No sé si me alcanzas a entender. ¿Cuántos hombres y mujeres le has predicado? Y tú dices, bueno, pero yo a la iglesia no llevo a ninguno. No se trata de llevar a la iglesia. Se trata de predicar el nombre de Jesucristo. La iglesia es una congregación donde te tienes que sentir bien, útil y trabajar con los hermanos a la vez. Sino lo que la enseñanza nos trae es que prediques de aquel que vive en tu vida. No solamente de palabras, sino de hechos. Y entonces los vecinos de tu casa, los parientes van a decir, verdaderamente este es un hijo de Dios. ¿Cuál era la fama que tenía Saulo de Tarso? Ananías lo dice: Señor, está muy bien que tu ambición me estás mandando a que yo vaya a orar por este hombre, pero ¿tú sabes quién es? Fíjate lo que le pregunta Ananías al Señor. ¿Sabes que este mata a la gente? Y aún aquí tiene autoridad. Quiere decir, me estás mandando a que él me mate. Eso le está diciendo Ananías al Señor. Y el Señor le dice: no te preocupes, ve, porque yo le voy a enseñar a este hombre cuánto cuesta seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el más pequeño de los apóstoles, ¿cuántas cartas escribe? A ver, los que van estudiando, ¿cuántas cartas escribe? Muchas, ¿no es cierto? Pedro, casi todo el Nuevo Testamento. casi todo. Pedro, primera, segunda, tercera de Pedro. Lucas. Y de pronto, ahora vemos una cantidad de cartas. Un abanico de qué? Un abanico de ministerios. Un abanico de descubrimientos. Un abanico de revelación. Porque yo aprendí, dijo Pablo. ¿Qué aprendió? Que era dar cosas contra un clavo. Yo aprendí lo que era dar patadas. Ustedes fíjense, el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra. Y en todo el relato vamos viendo que al Pablo en la cárcel, el Bernabé no. Por eso me gusta a mí que yo me llamo Bernabé. El Pablo a la cárcel, el Bernabé no. Pero de pronto cambian de pareja. Bernabé se va con Juan Marcos y ahora Pablo se va con Silas. ¿Y a dónde encontramos a Pablo? Porque era normal. ¿A dónde lo encontramos? En la cárcel. ¿Y a Silas dónde? En la cárcel, ¿no es cierto? Pero en la misma cárcel vemos la mano poderosa de Dios cantando himnos. Después que le habían dado unas cuantas, ¿no? Cantando himnos, y de pronto la cárcel se abre. Algunos tenemos problemas con las cerraduras para abrir la casa, ¿no es cierto? Y estamos ahí un ratito y de pronto, imagínate, cerraduras en lo más profundo de la cárcel, y de pronto la cárcel o las puertas de la cárcel se abren solas. Y está contando esto Pablo, nuestro hermano Pablo, que ha sufrido por el Evangelio de Jesucristo. Él nos está contando su experiencia y él declara que es el más pequeño de los apóstoles. Porque Jesús, ¿qué dijo? Hablando de Juan el Bautista. Dijo: aquí en la tierra, ¿no es cierto?, será de una forma, pero en el reino de los cielos el más pequeño será más grande que Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué hizo para ser grande?
¿Sabes qué hizo? Bautizó A Jesucristo. a Jesucristo. Fíjate qué privilegio. Aunque él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy digno de atar la sandalia de sus pies. Vendrá otro, yo lo bautizo en agua. Dice, pero viene otro detrás de mí que los bautizará en poder, en fuego. ¿Verdad? Se refería al poder del Espíritu Santo. Necesitamos cada día ponernos a cuenta con el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algunos están esperando irse a la China para predicar. Y bien, está bien. Ahí el cartelito de lo que vamos a hacer el próximo sábado. ¿No es cierto? Hay una oración específica por los hermanos perseguidos. Hay algunos que están siendo muertos por hablar de Jesucristo. Algunos le cortan la lengua por hablar de Jesucristo. Y algunos, usted ha visto la televisión, ¿no? No hace falta más propaganda. Le cortan el cuello por hablar de Jesucristo. Por ser cristianos. El ser cristiano son aquellos que son seguidores de Jesucristo. Y no estamos hablando de religión. Porque religiones, ¿cuántas hay? Como 10.000, ¿verdad? Pero hijos de Dios que comenten y que hablen de la palabra de Dios son pocos. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Amén? Seguimos hablando ahora de nuestro hermano Pablo. Y nos dice, seguimos en Corintios, capítulo 15, pero por la gracia, verso 10. Estamos en el verso 9, donde dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es la gracia, hermano? Sabes que cuando tienes a Cristo dentro, de pronto eres capaz de hacer una obra de teatro. De pronto eres capaz de predicarle a mucha gente y se convierte. De pronto eres capaz de orar por un paralítico y que se sana. De pronto eres capaz de orar por un ciego y se sana. Y entonces, ¿qué es o quién es el que lo sana? La gracia que hay en ti. No soy yo, dice Pablo, sino la gracia que hay en mí. Y esto es lo que encierra la Escritura. Sé que en un momento subían a orar. ¿Quién? Pedro y Juan, ¿no es cierto? Amén. Y ven a la puerta de la hermosa un cojo. Y mirándole a los ojos, dice que vieron fe en él. ¿Y el hombre qué le dijo? ¿Deme algo? ¿Cuántas veces encuentras por ahí gente que está pidiendo? ¿Y qué contesta Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el cojo? Anduvo. ¿Sabes? Dice que saltando entró al templo. En el templo no se podían entrar los cojos. No podían entrar los que estaban bullidos. Pero Dios lo sanó a través de ¿quién? A través de la gracia que había en Pedro. Y entonces los milagros que Dios hace en este tiempo es a través de la gracia de Dios que pone en tu vida y en la mía. Amén. Por eso es que la palabra de Dios no cambia. Por eso es que la palabra de Dios se hace viva y eficaz para hoy, en este día, en mí. Por eso es que la sangre de Cristo se hace eficaz para perdonar mis pecados hoy. Hoy es el momento de reconciliarse con Dios y ponerse a cuentas para poder ser salvo por la eternidad. Amén. Hoy es el momento y la oportunidad para tu vida y para mi vida de recibir la gracia. Y la gracia se recibe por fe. ¿Amén? Amén. Yo siempre digo, yo soy un hijo de Dios. Algunos por ahí me miren, que saben. Soy un hijo de Dios, por gracia.
Amén. Porque lo que hizo Cristo, dijo que a los suyos vino, cual no recibieron. Y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen, a los que le reciben, le da autoridad o potestad de ser llamados Hijos de Dios. Entonces, ahora, dile a tu hermano que está al lado, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Por la gracia que hay en Cristo, tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes? Algunos andan a veces. Ay, lo que me ha dicho la vecina, que yo soy un pobre desgraciado. Ay, lo que me han dicho en el trabajo, que no valgo para nada. Si no vales en este trabajo, búscate otro. Dile, Señor, yo tengo tu gracia. Amén. Y yo quiero vivir como un hijo tuyo. Amén. Yo no quiero ser cola, sino quiero ser cabeza. Aleluya. Yo necesito un trabajo si es tu voluntad, porque Él cuida de los pajaritos. Y yo digo, ¿hay algún pajarito acá? No. Pero Dios te cuida más. Así es. Dios cuida las flores. ¿Sí? Amén. Y que en un día se quedan secas, o 2 días. ¿No cuidará de ti? ¿No te dará el Señor vestidos? Especialmente a las hermanas. Que a las aves, te cuide de las aves. Porque los hermanos se ponen los pantalones, se los sacan hasta que se rompen. Pero las mujeres no. Siempre estamos comprando. Están comprando, están cambiando, están dando. A veces dice, abren el armario y dice, no tengo que ponerme. Y ves ahí el armario. Gloria a Dios, que el Señor te da. Amén. Dios siempre guarda a sus hijos. Aleluya. Dios siempre está mirando lo que tú necesitas. Dios te dijo, por la gracia que te doy, vas a ser salvo. Amén. Porque yo pagué por ti, ya pagó por ti. No hace falta que dice, bueno, yo voy a rezar 10 Padre Nuestro, 3 Ave María y otras cosas más para que se me pasen los pecados. No, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te perdona. Amén. Porque la sangre de Cristo limpia. Amén. Yo eso cuando apenas me convertí al Señor me costaba. Digo, si yo cuando me mancho con sangre no sé cómo limpiarme. Y cuando me limpio con un pañuelo, el pañuelo queda hecho un desastre. ¿Cómo es que la sangre nos va a limpiar y vamos a ser más blancos que la nieve? Amén. Es por fe, hermano. Señor. Porque la sangre de Cristo nos limpia. Amén. No importa los pecados que hayas cometido, si uno se arrepiente, Dios limpia los pecados. Amén. Nosotros nos acordamos, ¿sí? Especialmente nosotros los sicilianos siempre nos acordamos de lo que nos hacen mal. Los sicilianos siempre dicen, tú me has hecho mal, ya verás. Hay que olvidar esas cosas. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. Hoy necesito vivir como un hijo del Rey. Y en el Padre Nuestro que estábamos hablando el otro día, dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace y en el cielo. ¿Qué hay? ¿Qué dice las Escrituras? Los ángeles están alabando a Dios continuamente. ¿Sí o no? Amén. Ajá. ¿Y tú cómo alabas al Señor? Hay que alabarlo como nosotros. ¿Sabes? Alabamos al Señor. ¿Sí? Muchas veces alabamos al Señor. En la cocina. Y ponemos alguna canción de aquí, esas movidas, ¿no? Dios me sostiene, si lo buscas, si lo tienes ahí, ya vamos a cantar. Jehová me sostiene. Amén. ¿Sabes?